Para el día de hoy tenemos un nuevo tema, que, un nuevo tema para el día de hoy, que de pronto pues nos suena familiar y nos parece pues que ya lo conocemos, pero pues en estas escuelas yo creo que de las cosas que más tenemos en estas escuelas que son valiosas, pues precisamente eso, poder desarrollar esos conceptos, poder llevarlos al proceso de rehabilitación y también permitir que ese conocimiento se desarme y se vuelva a armar, que podamos dejar claras muchas cosas, que podamos ser críticos, porque el pensamiento crítico no es cuando yo critico algo solamente porque tengo un punto de vista, sino cuando yo mismo me, digamos que me resisto al punto de vista que a veces quiere suponer ciertas cosas o a esa imaginación que a veces se sale de la realidad, porque ahí también puede haber críticas. Puede haber críticas cuando yo conozco algo hasta cierta parte y donde en medio de mi, de mi desconocimiento, pues también quiero dar mi punto de vista. Entonces, cuando somos críticos, pues no solamente es cuando alguien tiene un punto de vista, sino cuando alguien también revisa su propio punto de vista para de pronto no caer como en opinar de una forma desconocedora algo que se le está presentando. Entonces, el día de hoy vamos a iniciar con el tema del sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia, cómo nosotros lo hemos definido, con qué lo hemos relacionado. De pronto, a muchos nos enseñaron esto como un valor, como una facultad que nosotros podíamos desarrollar para cuidar de un espacio, para tener empatía con las otras personas que también se iban a beneficiar de ese espacio. Cuando de pronto yo pienso en los otros, digamos, la persona que cuida la naturaleza puede tener sentido de pertenencia. La persona que de pronto se encuentra en algún espacio y no lo deja peor de lo que estaba, sino que antes busca mejorarlo o dejarlo más limpio, o de pronto son personas que también tienen iniciativa. El sentido de pertenencia también se puede relacionar mucho con la iniciativa, cuando no solamente esa iniciativa está buscando mi conveniencia o producirme a mí algo, sino cuando yo lo hago por ese espacio que me está brindando a mí una acogida, cuando ese espacio me está brindando a mí como una entrada. Entonces, el sentido de pertenencia no solamente es lo que yo cuido y que y a lo que yo tengo un acceso o a lo que yo tengo como un lugar que de pronto me hace un miembro de ese lugar o me hace un integrante de ahí, sino en todos los espacios en los que yo me encuentro. Puede haber sentido de pertenencia si yo estoy en un parque y yo voy a botar una basura y no la tiro al piso. Puede haber sentido de pertenencia cuando yo, digamos,
manifiesto o trato de expresarme bien con las demás personas, porque ahí también se está cuidando un espacio. Y si estamos hablando de la fundación, pues con la fundación, digamos que a veces pasa algo particular, que es cuando la persona se siente encerrada o cuando la persona siente que están siendo injustos, ya sea la familia o ya sea porque en la fundación hay unas normas, porque hay unas exigencias, porque de pronto se le pide que haga un aporte con ciertas actividades, como un aseo. Ya cuando la persona le dicen tienda su cama, de pronto la persona se identifica pues con que es su cama, es donde duerme, y ahí está su cobija, o cuando le dicen que doble su ropa, y a veces ahí tiene sentido de pertenencia. Y la persona de pronto dejó secando tres camisas y cuando la fue a recoger nomás vio dos camisas, a veces ahí se ve el sentido de pertenencia. Porque la persona de pronto dice, yo sé lo que colgué ahí, me hace falta esto y pues yo quiero tener lo que es mío completo. Entonces el sentido de pertenencia, digamos que en ese ejemplo se podría ver claro. Cuando la persona cuida sus pertenencias o cuida eso que sabe que, le, que es, digamos, solamente para uso personal, pero entonces a veces como en la fundación se ve el pensamiento de que yo estoy aquí, pero no quiero estar aquí, o yo estoy aquí, pero esto no me está, es más, estoy perdiendo el tiempo porque allá afuera tengo muchas oportunidades y a veces la persona no ve que ha llegado o sea, llegó de una situación en la que se habituó a desperdiciar sus oportunidades o a que supuestamente allá donde pertenece, pues no tenía, no se sentía que pertenecía. Y a veces a la persona no le gusta cuando le dicen que con el consumo sí tenía sentido de pertenencia, o con su estilo de vida de consumo, sí se sentía que tenía un lugar, se sentía miembro activo de la vida del consumo. Tanto que ya en su familia no se sentía como que pertenecía ahí, sentía uno que pertenecía a lo que le convenía, o sea, a las cosas que llegaban a beneficiarlo. Y ahí se desprende también ese deseo de las personas, muchas veces por reclamar derechos. El sentido de pertenencia no solamente tiene que ver con los derechos de uno, porque si usted le dice que usted pertenece, digamos, usted pertenece a la fundación, o sea que usted pertenece a unos derechos como residente, pero también pertenece a unos deberes como residente. Y es que la recuperación la quiere buscar equilibrada, ¿no? Entonces, en el sentido de pertenencia, es que nosotros estamos en algún lugar, uno puede tener un apellido, puede ser colombiano, puede ser caleño, puede pertenecer a un hogar,
pero a veces uno no ha sentido que debe cuidar de él. Entonces el sentido de pertenencia, digamos que en el concepto dice que es la necesidad psicológica básica de sentirse parte integrante de un grupo. O sea que es como, empieza desde la forma más básica que tiene un integrante de un grupo. O sea que no es como algo tan elevado, sino que simplemente qué cosas despierta cuando usted se siente integrante de algo. Cuando se siente un eslabón en una fundación, digamos, y la persona que se siente un eslabón sabe que se debe o está interrelacionado con el otro eslabón siguiente, sea el líder, sea los compañeros, y habla de que es una necesidad. O sea que ese sentido de pertenencia empieza a despertar cosas que hacen que la persona empiece a funcionar de una forma en la que integra ese grupo o en la que tiene un sentido de estar ahí. O sea que lo conecta con el que se mueve en ese lugar, empieza a compartir ciertos valores, o sea que empieza a darle manejo a las cosas de la forma en la que se lo enseñan, porque adquiere ese pensamiento de que la forma en la que le dan de manejar las cosas ahí, pues es una forma en la que se está llevando una administración o en la que le van a enseñar a conservar ese lugar, a querer ese lugar, o en la forma en la que le están enseñando a cómo ese lugar merece ser tratado. O sea que prácticamente en el sentido de pertenencia es cuando le están enseñando a uno a valorar la fundación. Entonces a veces, pues nosotros quisiéramos que en la fundación nosotros tuviéramos una opinión que sea tenida en cuenta. A veces queremos proponer cambios y a veces tenemos idea de cómo ese espacio debe ser cuidado, cómo ese espacio debería ayudar a las personas. A veces queremos cambiar la forma en la que se hacen las cosas, ya sea como familia o como la persona que se encuentra ahí, pero a veces falta el sentido de pertenencia, ya que a veces la persona es como el que está viendo un partido de fútbol. Entonces, el sentido de pertenencia no es solamente cuando yo me voy a ver un partido de fútbol y yo digo, tan malo ese jugador, ¿cómo va a botar ese gol? Sino que el sentido de pertenencia me hace a mí ir más allá, poder como poder ponerme en ese lugar y poder apoyar pues, de la mejor manera esa actividad que se está haciendo o ese manejo que se está dando, porque no es que las personas en la fundación no puedan hablar, porque a veces se tiene el concepto de que en una fundación las personas pierden, como yo estaba diciendo, de que no pertenecen ahí, o sea, de que no van a ser tenidas en cuenta, de que no son escuchadas, pero a veces no se empieza por la parte en la que yo tenga sentido de pertenencia. O sea, que a veces no veo mi parte, no veo mi participación en el proceso de rehabilitación. Entonces, el sentido de pertenencia
puede estar reflejado en eso. ¿Cómo mejora mi proceso de rehabilitación? ¿Con que la fundación me cuide mis cosas o también será que tiene un, o será que también tiene como ese misterio en el que yo cuido lo de la fundación? ¿Será que solamente yo soy cliente porque están pagando por mí o porque yo como familia estoy pagando? ¿Yo soy cliente o yo soy llamado a tener sentido de pertenencia? Porque desde el sentido de pertenencia sí hay más participación y eso es algo que a veces pues, no se tiene en cuenta, porque a veces a mí se me hace fácil ver cómo el otro se le puede estar debilitando el sentido de pertenencia. Y por eso en este grupo, pues tiene que haber como ese sentido de comunidad en el que nos damos cuenta de la realidad y donde no solamente las personas dicen, no, es que la culpa la tiene esta persona por esto, sino donde yo también tengo sentido de pertenencia, en donde yo evalúo si puedo mejorar en la forma en la que aporto y en la que participo dentro de la comunidad, en donde no solamente yo puedo medir el desempeño del otro para que el entorno mejore, sino que el sentido de pertenencia es cómo yo puedo, desde mis acciones, poder afectar el grupo o poder hacer que se cuiden las cosas que se encuentran en ese espacio. Entonces, si nos vamos a ese ejemplo, cómo nosotros cuidamos cosas tan básicas, lo que estamos, ahorita yo dije que era una necesidad psicológica básica de sentirse parte integrante de un grupo. O sea que desde lo básico, si a mí me dicen, digamos, le encargo esta canasta de papa, que es algo que pasa mucho en la fundación. Le encargo esta habichuela, digamos, le encargo esta cebolla. Y como en el momento que la entregan se ve buena, se puede dejar una semana ahí. Y cuando ya la van a ver, se dañó la tercera parte de lo que le recomendaron. O sea que a veces no se tiene en cuenta como si las cosas fueran de uno. A veces no se tiene cuidado como si las cosas le costaran a uno. Sino que a veces yo digo, no, pues eso le costó al otro, me la dejó encargado, pero pues lo cojo como algo que no, que no me involucra totalmente. O sea que desde lo básico, prácticamente lo dejo ahí y no me hago como un integrante de ese grupo, ni me hago como una persona que tenga que tener una responsabilidad, sino que a veces la persona en el proceso se la pasa todo el proceso pensando en sus derechos. Si a la persona le dejaron 20.000 de tienda, la que puso la mamá le dijo, ve ahí le dejé 20.000 de tienda. Y el de la tienda le dice, no, pero es que yo aquí veo que son 19.000. A veces pesa más esos 1.000 que una canasta de habichuelas. ¿Cuánto puede costar una canasta de habichuelas? Pero como no es lo mío,
a veces no tengo como sensibilidad por eso, no tengo cuidado, si se daña, pues después se consigue, o si se daña, pues tomamos un caldo aguado, y a veces eso pasa mucho con los alimentos en la fundación, porque como digamos que se hace un mercado para que dure tanto tiempo, se supone que lo que se va madurando hace parte de ese inventario que hay que administrar. O sea que si va madurando, toca buscar la forma en la que se pueda conservar, ya sea con una nevera, con un congelador, gastándolo, pero buscando la forma en la que se pueda administrar para esos días programados. Pero con la comida a veces pasa mucho. Si no se pone alguien ahí, las personas hacen de cuenta de que comen arroz blanco. Y comen arroz blanco porque el arroz no se daña tan rápido. Pues, porque si se dañara, muchas veces las personas se quedarían sin comida, si fuera por el sentido de pertenencia. Entonces, hay muchas situaciones que, digamos, ese es un ejemplo, pero que hay muchas otras situaciones. ¿Será que nosotros ya recuperamos el sentido de pertenencia con nuestra familia? Y más cuando le dice que nos den la oportunidad de tener sentido de pertenencia o de, o de que lo saquen a uno del supuesto encierro que vive en la fundación. Porque a veces la persona sale y no tiene sentido de pertenencia en su casa. O sea, que piensa que las cosas se dan o que los derechos se dan como algo automático, que los deberes se cumplen solamente con la intención de estar bien, de compartir en familia, sentido de pertenencia que puede existir en cualquier lugar en el que nosotros estemos, nos lo están enseñando en la fundación por medio de esas cosas que se disfrazan de responsabilidad, se disfrazan de una actividad, de un aseo, se disfrazan por medio de esas conversaciones. Entonces, en el sentido de pertenencia, a veces hay formas de evaluarse y que no solamente la persona está en una fundación, pues viendo paredes o encerrada o perdiendo el tiempo, sino que también se le está evaluando el sentido de pertenencia, porque la idea es que la persona no solamente desarrolle su sentido de pertenencia con su círculo más cercano, sino que aprenda a desarrollarlo en una sociedad, en un lugar que de pronto ni siquiera lo conocen, pero que es capaz de cuidarlo, donde también piensa que como persona en recuperación o que como una persona que está retornando a una autoestima, pues cuida de su espacio, o que tiene el espacio donde se encuentra bien, que hace existe esa problemática con la persona que solamente quiere cuidar del espacio que no tiene ahí.
O sea que también hay un problema de esa procrastinación, en donde aplaza muchos cambios para cuando salga de la fundación. O sea, para cuando salga yo me voy a portar bien. Cuando yo salga es donde es el proceso de rehabilitación. Ellos dicen así, no es que la prueba va afuera, no es que el proceso va afuera. Había uno que se ponía, que nomás se ponía 2 mudas de ropa y tenía como 5 mudas de ropa nueva y decía, no, yo la ropa buena me la pongo cuando salga. O sea que el sentido de pertenencia a veces lo tiene la persona programado para cuando salga. A veces quiere aplicar la iniciativa, quiere aplicar el liderazgo, pero cuando salga. O sea que se pierde de lo que estábamos hablando la vez pasada en el tema de la metacognición. A veces se pierde de que pueda sacarle gusto a estar en la fundación o a que estando en la fundación se sienta como si estuviera en su propio espacio, en el cual debe cuidarlo, en el cual sabe que no debe gastar más agua de lo normal, en el cual sabe que no debe coger lo que no le pertenece, en el que debe cuidar las cosas que le trae la familia y no venderlas por mercado, en el que sabe que si, digamos, el otro compañero puede tener gripa, pero es un sobrado, no me lo como, en el que si yo sé que yo me estoy comiendo un sobrado, el que si le estoy dando un sobrado a otro, que ahí estoy promoviendo como la falta de sentido de pertenencia, porque estoy influenciando de pronto a otra que también cumpla, que también se devuelva del avance que ha tenido. Entonces, el sentido de pertenencia está representado en muchas cosas y que podemos verlo desde lo básico, el cuidado de los alimentos, el cuidado de los espacios. Y yo sé que hay una persona que está haciendo un aseo y yo voy con los pies embarrados, ¿qué es lo más correcto? Yo salir y decir, bueno, si nadie me vio, pues, o no, la persona que hizo el aseo, más tarde se lo vuelva a hacer, y a mí se me quebró un vaso de vidrio, yo digo que se me quebró a mí, porque a veces, pues, de pronto las familias no ven eso, pero pues en las fundaciones pasan muchas cosas. En una fundación hace de que era un vaso de vidrio, puede haber un grupo de 5 personas o de 50 personas, y uno pregunta a quién quiere que lo el vaso, y uno empieza a pensar de que en esa fundación están asustando, que le caen las cosas solas, que nadie puede. Pueden haber 2 personas en la fundación, uno pregunta y a veces nadie puede. Y si hay 60 personas, a veces nadie es tampoco. Y la apóstol a veces ha dicho, voy a dejarle un billete debajo de la almohada a alguien, para ver si tiene sentido de pertenencia y se vea, esto no es mío, esto le perdió a alguien y esto pues, le costó a alguien. O sea que la contraparte de ese sentido de pertenencia puede ser el egoísmo, puede ser cuando uno piensa solamente en uno.
pero pues el sentido de pertenencia le fortalece a uno, cosas como la autoestima, cosas como la identidad, y que le ayuda a uno a poder querer más las cosas de uno cuando uno está acostumbrado a cuidar de todo, lo de uno y lo que no es de uno. Cuando uno quiere ver bien lo de uno y lo del otro. Ahí yo creo que hay un avance para cuidar las cosas de uno cuando uno se preocupa porque lo del otro esté bien. Que si yo puedo cuidar lo del otro, lo cuido. Entonces, vamos a continuar con este tema del sentido de pertenencia. De pronto un valor que nosotros adquirimos en el entorno donde pertenecíamos inicialmente, que era en la familia, pero yo siento que con la adicción nos sentíamos que pertenecíamos más al sitio de consumo y que ahora estando en la fundación, ¿cómo podemos aplicar ese sentido de pertenencia? Entonces, no sé si tienen aportes, tienen, digamos, cosas que decir sobre este tema y de pronto hay preguntas, si se entendió algo. Entonces, vamos a tener un aporte acá y luego seguimos con las personas que quieran dejar sus aportes. Buenos días, mi nombre es Daniela y hoy voy a dar un aporte sobre el sentido de pertenencia en el proceso de rehabilitación. Entonces, el sentido de pertenencia no solamente es estar por estar en un lugar, sino sentirse parte de ese lugar, es integrarse, apoyar, trabajar en equipo. Y este sentido de pertenencia lo vemos en cosas simples dentro de la fundación, en cosas del día a día, cuidar los espacios comunes, lo que decía yo de Felipe, cuidar los alimentos, cuidar también a los perritos que hay ahí, ellos, los equipos, las sillas, etcétera. No solamente por una obligación, sino porque sentimos que eso es parte del lugar y nosotros somos parte del lugar. Trabajar en equipo también es importante porque hay unos roles, unas funciones, pero no solamente es decir hagan, sino también colaborar, porque todos están en el mismo lugar y todos son parte de ese contexto. Entonces, este tema es importante en rehabilitación porque muchas personas desde afuera vienen de sentirse rechazados, de sentirse alejados, ya sea de lugares o personas. Y en la fundación se trabaja y se empieza a construir ese sentido de pertenencia que nos ayuda pues, a cambiar la forma de actuar, no solamente haciendo el proceso por cumplirlo, ya sea un familiar o como, como quiera educarse, sino que es consciente de que realmente necesita hacer ese proceso. También lo podemos notar cuando la persona empieza a ser más participativa, ideas, proponen, hace como actividades, activados, y es algo que no tiene que ser impuesto, sino que debe ser algo que se vuelva propio, porque cuando consideramos algo propio, lo cuidamos de una manera más significativa. Entonces, el sentido de pertenencia es lo que hace que la persona no solo esté por estar en el proceso, sino que realmente quiera estar, se comprometa y empiece a escalar esos peldaños que van avanzando en su recuperación. Gracias.
Bueno, pues eh, vamos a continuar con los aportes. Yo creo que en resumen el sentido de pertenencia es la contribución que yo hago a lo que es mío. Entonces, ¿cómo uno actúa con lo que es de uno? ¿Cómo usted cuida, digamos, su casa? Porque las personas que están viviendo, están en el proceso de rehabilitación, digamos que están en su espacio. O sea, ¿qué contribución hacen a su espacio? Entonces, sigamos con los aportes. Doña Gloria levantó la mano y ahí vamos con el perfil que tiene la mano levantada también. Sí, señor, muchas gracias. Bendecido día para todos. Mi aporte es que el sentido de pertenencia, todo lo que se ha dicho, así es, lo comparto, pero el amor, que aprendan a amar ese lugar, porque en el amor uno puede sobrellevar mejor las cosas. Y algo que yo le enseñaba aquí a mis hijos y que me ha dolido es, si usted encuentra una cuchara en el piso, ¿por qué no la recoge si es su casita? Si no me toca lavar la loza, pero veo que la puedo lavar, la lavo por amor a mi madre porque está trabajando. En ese lugar es lo mismo, por amor, aunque no me toque hacer algo, no está mi tarea, yo lo voy a hacer porque quiero ver lindo este lugar. Es como el amor reflejado en ese lugar porque aquí estoy siendo bendecido. Aquí me están enseñando una nueva vida. Aquí me están enseñando a amarme, a rehabilitarme, a salir siendo útil a esta sociedad, a ser libre. Entonces, que el amor premie, esa es la pertenencia. Yo hago las cosas no porque me toquen, sino porque es un privilegio, porque voy a bendecir a otros, porque es mi bienestar, porque si cuido ese lugar, el entorno donde estoy siempre va a estar lindo. Entonces ese es mi pequeñito aporte de que por amor voy a hacer allá las cosas. Nosotros hemos aprendido en todas estas charlas tan lindas que el amor premia todo lo que sean corintios. Entonces, empezar a amar ese lugar, Señor, si no lo siento y me siento prisionero, me siento encerrado, enséñame a amar este lugar, porque estoy siendo bendecido, estoy siendo formado, estoy siendo sanado. Entonces, el sentido de pertenencia es, me siento que soy de este lugar y por lo tanto voy a cuidar, voy a tener unidad, voy a tener respeto. Ese es el sentido de pertenencia en un lugar donde yo me encuentre, porque la vida nos da muchas vueltas. Pasado mañana, otro día vamos a estar en otro lugar, y si no tengo ese sentido de pertenencia, pues no me voy a hallar en ese lugar y no voy a ser de bendición para esas personas, ni las voy a ver como bendición en mi vida. Entonces, en conclusión, amar ese lugar. Muchas gracias. Gracias. Yo creo que el sentido de pertenencia eh, también permite que la persona pueda tener como esa gestión de las emociones para no bloquear la iniciativa que tiene como persona en los lugares en donde no se siente un integrante. O sea, por ejemplo, no es lo mismo que yo le diga a una persona a dónde le gustaría ir. Es que la persona, si lo llevan al lugar donde quiere ir, se va a sentir un integrante ahí y va como a adquirir como que va a ser presencia, ¿verdad? Ahí va a ir dispuesto, pero a veces a la persona en el proceso le cuesta sentirse bien a donde lo llevan. Y a nosotros en el proceso nos llevan a muchas cosas. Y a veces como que dicen, yo voy porque me toca, pero allá yo no voy a tener sentido de pertenencia. Yo allá no tengo por qué estudiar, porque en medio de mis actividades no tengo por qué estudiar o no tengo por qué amar lo que hago,
y menos si es para el espacio donde me llevan, pero no donde yo quiero ir. O sea, a veces se debe limitar esa iniciativa cuando se tiene que dar a donde me lleva el proceso. Entonces, muchas gracias por el aporte. El aporte levantó la mano. Este aporte, Felipe, buenos días, un saludo para todos. Yo creo que muy importante el tema. Tiene que ver, o sea, este tema es más profundo de lo que nosotros nos imaginamos. Quizá el término no le damos la relevancia que merece, pero el sentido de pertenencia tiene que ver con el proceso de rehabilitación más de lo que nos imaginamos y tiene que ver con el proceso de la vida. O sea, nosotros siempre vamos a estar expuestos y siempre vamos a tener que estar girando con este tema. ¿Por qué? Porque yo lo escuché y ahorita pensaba y meditaba, y yo escuché este término como por allá de la escuelita, yo creo que estaba en la primaria, y los profesores ya le decían a uno y le inculcaban a uno principios y valores que son de la vida, que eran necesarios como un equipamiento y como una herramienta para nosotros poder avanzar, poder trascender, poder crecer. Entonces, en ese ejercicio, pues hoy nos toca en nuestra realidad traerlo al proceso de rehabilitación, traerlo a nuestra realidad del día a día, a lo que nos toca hoy en este proceso. Y yo creo que si estamos sensibles, estamos atentos, si nos disponemos, porque como decía la señora ahora, a veces ni para recoger, doña Gloria creo que se llama, ni siquiera a veces para recoger un papel del suelo, ni siquiera para tener nuestro entorno seguro, ni siquiera para tener, digamos, unos conceptos y unos conocimientos en los cuales nosotros nos apropiemos de ellos. Mire, si nosotros lo hubiéramos tenido claro este concepto, quizá desde temprana edad, como les mencioné en mi caso, pues que la memoria no me falla, por allá desde el colegio, desde la escuelita les decía que ya este tema a mí me giraba, digámoslo así. Yo voy a los profesores ya exponerlo, explicarlo desde allá. Pero si nosotros lo hubiéramos tenido presente, lo hubiéramos tenido claro desde la infancia, el sentido de pertenencia, nosotros no hubiéramos tenido que estar hoy en un proceso de rehabilitación. Si a nosotros nos hubieran dado esta cartilla y creo que tiene que ver con la inteligencia emocional, y creo que tiene que ver con todo lo que nosotros nos teníamos que haber preparado, porque nos enseñaron a prepararnos para los éxitos, para ser profesionales, para ir a la universidad, para tener familia, hogar, para tener, qué sé yo, un buen emprendimiento, pero no nos prepararon para enfrentar este gigante de las adicciones. Y donde hubiéramos tenido este equipamiento, como se los acaba de mencionar, nuestra vida o ustedes o algunas familias no se encontrasen en este momento en un proceso de rehabilitación, no se encontrasen en este momento teniendo que estar fortaleciendo y recuperando este concepto, porque mire que tiene que ver con el proceso psicológico, con el proceso cognitivo, con el proceso mental, hasta con un proceso espiritual. O sea, transversaliza todos los componentes que tienen que ver con nosotros. O sea, que nosotros ahora
no podemos ser indiferentes. Y ojalá nos tomemos quizá esta semana, la que viene, para que nosotros podamos refrescar e incorporar algo que nos hizo falta, un vacío que teníamos, y quizá el vacío tiene que ver pues, con este tema, sentido de pertenencia. ¿Y sabe qué es lo más bonito? Que mientras yo meditaba en el tema, pues de aquí salen varias cosas, porque este tema usted lo puede conectar con algo que es tan importante en este momento para el proceso que cursamos. O sea, usted lo puede transversalizar o lo puede conectar con algo que se llama amor propio, con algo que se llama principios y valores, con algo que tiene que ver con la recuperación, con sanidad. O sea, a usted no lo van a sanar unas gotas, a usted no lo va a sanar una varita mágica, a usted tampoco lo va a sanar la fundación. A usted lo va a sanar es que usted logre identificar y que usted logre apropiarse. O sea, amor propio, sentido de pertenencia, o sea, que usted se vea aferrado al proceso, que usted se vea, doña Gloria ahorita hacía un aporte muy bonito, que usted se vea aferrado a un lugar, que usted se vea aferrado a unas personas sin ser suyo, sin ser suyo. En la dinámica, y como aquí tiene que ver una dinámica grupal, una dinámica de un poco de personas, una dinámica de extra. Oiga, hay muchachos que están en la fundación y se sienten extraños, se sienten el patico feo, se sienten que esto no es con ellos, que esto no es con ellos, que esto no tiene nada que ver con ellos, que esto tiene que ver con otras personas, pero que no los involucra a ellos como tal. O sea, muy complejo, porque podemos estar en la fundación, podemos hacer la oración, podemos decir, bueno, como digo yo, acepto, podemos decir la motivación, cómo está la moral, alta, altísima, como a 100.000 metros de altura y infinidad de cosas, pero nosotros no estamos sintiendo este proceso, no estamos sintiendo los momentos, no estamos sintiendo el lugar del sentido de pertenencia, bajo la óptica del sentido de pertenencia. Y miremos, hagamos un análisis corto, sencillo, del sentido de pertenencia por el proceso, ¿no? Vamos a hablar por el proceso, por el proceso. Vamos a hablar. Por aquí colocan la imagen, por rechazo, por vacíos afectivos, por aislamiento. Bueno, unas ventajas aquí que otorga el proceso como tal. Pero entonces, si vamos a hablar de sentido de pertenencia, que usted lo tiene incorporado en la estructura de la rehabilitación que cursamos, porque hoy aquí a nosotros nos involucra un proceso de rehabilitación y no podemos salirnos de ese marco. O sea, el que no tiene el sentido de pertenencia, o sea, porque debe estar, porque la mamá, porque la abuelita, porque la mujer, porque, en fin, bueno, las circunstancias, los problemas, las deudas, la salud, a uno le dijeron, mira cómo está de feo, mira cómo está de acabado, mira cómo está de chupado, lo llevaron allí. Pero ¿qué pasaría si en este momento a usted le dejan la puerta abierta de la fundación? ¿Qué pasaría si a usted en este momento le dan la capacidad de decidir por el tratamiento?
o por continuar en el lugar. En mi época de rehabilitación, te estoy hablando hace más de 20 años, uno era como las cucarachas. A uno lo echaban, de hecho, del lugar. A uno lo echaban y uno no se iba. A mí se me paraba un terapeuta todos los días y me decía, te presto para el bus. Esa era la frase de él. Esa frase a muchos lastimó. O sea, te presto para el bus. Y todo el tiempo era ahí. Esto, atacando. Era bueno para moverle los controles. Yo creo que algunos saben esa terminología de que a uno le muevan los controles en el proceso de rehabilitación. Y yo creo que es importante para ver si realmente psicológicamente usted está respondiendo a este concepto. O sea, yo creo que nosotros debemos sentirnos y llegar a amar tanto la terapia, tanto la institución, tanto la fundación, que no vamos a querer separarnos, que no vamos a querer alejarnos de ella. Yo creería que cuando nosotros le encontramos el sentido de pertenencia, sentido, mire la palabra, desglósela suavecito, sentido, que afectó el consumo de sustancias psicoactivas. Lo primero, de los efectos es que sus sentidos eran afectados, eran extraviados, eran distorsionados, ¿ya? Entonces aquí el proceso de rehabilitación nos dice, venga, con todos los sentidos, con todas sus facultades, con todo su corazón, con todo su alma, vamos a encontrarle la dinámica a un estilo de vida, la dinámica a un proceso de superación. Pero eso se trabaja y muchos chicos recaen porque yo siempre digo y utilizo este término, si hablamos de sentido de pertenencia, hay muchos, y yo quisiera que me volvieran la anterior imagen, yo me voy a detener ahí, voy a dar pues un aporte como pausado, pero como que lo vamos digiriendo con calma, donde yo digo, si hablamos de sentido de pertenencia, uno empieza a ver que a ciertas personas se les empieza a acabar la gasolina, se les empieza a acabar la motivación por el lugar. Empiezan a decir, no, es que esto, no es que la convivencia, no es que Julano, no es que no vienen, no es que no me llamaron. La anterior imagen, por favor, había otra imagen. Esa, correcto. Entonces, empezamos a darnos cuenta si realmente estamos teniendo sentido de pertenencia. Siempre le voy a decir, y es una forma, es un ejercicio de pares. Nuestro cerebro tiene 2 hemisferios. Lo que yo estoy afirmando en la fundación es lo que yo voy a afirmar afuera. El sentido de pertenencia, y ya les dije, tiene que ver con el amor propio, tiene que ver con cuidar, tiene que ver con proteger, tiene que ver con defender. En palabras más o menos, yo aprendí a dar la vida por una fundación. La peor, la más humilde, la más sencilla, la que no tenía lujos.
Psicológicamente, todo mi ser se estaba impregnando de un sentido de pertenencia que me iba a permitir hasta el día de hoy, todos los días levantarme y quererme sentir mejor, verme mejor, estar mejor y nunca más verme esclavizado. Perder lo que ese sentido de pertenencia me digo, no, yo no lo voy a exponer. Y más de 20 años le voy a decir a algunos para que se desengañen y no se crean productos terminados. Todavía hay deseo de consumo después de 20 años. Todavía esa memoria que se recreaba en esas faenas, en esas fiestas, y más cuando usted tiene días difíciles, complicados, suele aparecer ese deseo de consumo. Suele aparecer esas ganas de desestresarse. Quizá no de coger el costal. Después de tantos años, nuestro sistema de recompensa dice, ay, date un chancecito, no seas malo. Sí, así eso huela feo, así eso lo destruye, así eso a muchos haya dejado en la calle, los haya dejado muertos. Hay una parte del ser humano que allí encontró placer, que allí encontró felicidad, que allí encontró amor, que allí encontró comprensión, que allí encontró sentido a su vida. Pero bendito Dios, que cuando usted ha trabajado muy bien este concepto del sentido de pertenencia, y cuando usted desde el sentido de pertenencia conecta con ese amor propio, con esa disciplina, con esos principios, con ese coraje, con ese carácter, usted va a convertirse en el principal defensor de su proceso de rehabilitación. Ayer tuve que darle la noticia al grupo, un chico que estuvo en la fundación. No recuerdo la fecha, no sé si Felipe me recuerda, por ahí un año o más, promedio de un año. Y ayer recibimos la noticia, o lo vimos por muchos de las redes sociales o noticieros, noticias, que lo habían matado. Y a mí me llama la atención porque hoy podría estar él ahí sentado con ustedes. Hoy podría estar él ahí en la fundación o en cualquier fundación. Pero los síntomas, y tienen que ver con el sentido de pertenencia, apático, renuente, esquivo, la fundación le olía maluco, no le encontraba sentido, palabra sentido, importante, sentido. No se lograba conectar en el lugar. Entonces siempre digo, si no hay un sentido de pertenencia por lo que hoy estamos cursando, si usted no lo conecta, es sencillo, lo quieren conectar. Hay sentido por otras cosas. Hay sentido y eso sí motiva. Mire que yo a veces hago el ejercicio para lograr captar la atención de las personas, porque en una educativa como esta se pueden quedar dormidos, se pueden aburrir, pueden decir lo mismo. Y entonces a veces me gusta hablar y abro la cartilla de la carramanía. Hay unos cursos, ¿no? Carramanía, tipología.
tu psicología ahora, de tu CV. Empiezo a hablarles de los after party y empieza todo el mundo ahí mismo, se despiertan y eso se ponen emotivos y eso yo veo y más de uno empieza hasta a cajear y yo digo, y ese pistolo y esa pipa y ya, y eso más de uno empieza a mover la boca así, eso se envía a todo el mundo y logro captar los sentidos. Logro atraer los sentidos de alguno. Pero empieza Felipe con esa imagen a explicar que sentirse aceptado, que cómodo, que experiencia emocional, social, sentirse parte de un grupo. Y son conceptos que tienen que ver con el tema, pero a uno no le entran igual. Pero cuando yo empiezo a hablarle a estos muchachos del chacaleo, del perreo, yo les hablo de esos términos que hacen parte de ese lenguaje, logro captar la atención. O sea, logro que los sentidos de una vez conecten con eso. El tema es que lo hago para captarle el mensaje, para captar su atención y ¡pum! Le pongo el concepto, ¡pum! Le pongo el tema. Hace parte de la metodología que a veces utilizo cuando estoy exponiendo un tema, cuando estoy en una educativa. Es lo que intento muchas veces hacer cuando los veo que están así apáticos, cuando esto les sabe maluco. Ay, tocó otra vez escuela de sabios. Ay, tocó otra vez dar el aporte. Ay, tocó otra vez tomar nota. Los sentidos no están conectados. Mire, hace por ahí un año logré comprenderlo. Y uno, la rutina, así como en cualquier relación interpersonal, de pareja, laboral, familiar, la rutina va marcando un desgaste, todo va cambiando y es parte de la vida que uno tiene que ir entendiendo. Yo no creo que a usted su papá lo cuide, aunque pues, hay algunos que hay que ponerlos en terapia y hay que mandarlos a la fundación de padres que vamos a abrir próximamente. Porque hay papás que no consumen marihuana, perico, bazuco, pero consumen emociones y sentimientos, tienen sobredosis. Por eso son sobreprotectores y hay el riesgo de la codependencia. Así como el adicto depende, así como el adicto depende de la sustancia, los papás dependen de su bebé. Pero bueno, no será el tema. Pero el sentido de pertenencia tiene que conectar con muchas cosas, tiene que conectar con demasiadas cosas, tiene que conectar. Mijo, baje el otro poquito para que me abra aquí la puerta. Tiene que conectar con muchas cosas. Y si mis sentidos, y yo le decía, yo aprendí hoy y tiene que ver con el sentido de pertenencia. Hoy amo la terapia. Hoy no me ahorro de la terapia. Hoy la amo más que cuando llegué como una calavera a la fundación. Cuando llegué con una mano adelante y con una mano atrás. Porque es que uno va alcanzando también un tiempo en la fundación, 3 meses, 6 meses, uno ya empieza a hacer grupo alto, uno ya empieza a tener unos cargos, unos funcionamientos y se le olvida la terapia. Cuando usted vuelve a la vida secular, terminó su proceso de rehabilitación en la fundación, usted vuelve al trabajo, usted vuelve a estar en su familia, unos vuelven a la universidad y usted empieza a desempeñarse. Y cuando no hay un sentido de pertenencia, cuando su atención, su concentración está enfocada en la terapia, usted va soltando la terapia. Y uno sin darse cuenta, se va olvidando, se va fastidiando. Uno empieza a decir en la fundación sufro, pero en la calle usted no sufría.
Uno acá sí se aburre, pero en la calle cuando está en consumo activo no se aburre. No es que no se aburra, sino que usted, a través de la sustancia del psicoactivo, usted anestesiaba lo que sentía, lo ocultaba, lo escondía. Ahora usted en rehabilitación manifiesta, realmente sale la realidad que hay, la realidad de cada persona. Y yo coloqué, creo que unos meses atrás, si usted en la fundación recibe 1, 2, 3 terapias diarias, aunque para mí todo el día usted está en terapia, desde que se levanta hasta que se acuesta, porque para mí todo es terapéutico. Desde la tendida de la cama y desde la manera en que usted se acuesta, de la forma que usted está en las educativas, en la terapia ocupacional, de la manera que usted enfrenta su día a día, para mí todo es terapéutico, todo. Y si usted recibe 1, 2, 3 terapias en la fundación, el sentido de pertenencia le permite a usted que usted las pueda aumentar, que usted las pueda mejorar, que usted las pueda multiplicar, las pueda perfeccionar. Pero las personas cuando vuelven a la vida secular, a la vida normal, cuando terminan el proceso de rehabilitación en la fundación, pero siguen con el proceso de vida, el proceso de vida lo quieren hacer sin sentido de pertenencia. Lo que le está devolviendo a usted la vida es el proceso de rehabilitación. Este le está devolviendo la vida. El proceso de rehabilitación le va a permitir a usted tener 10, 20, 30, 40, 50 años más, donde usted va a disfrutar muchas cosas de ahí en adelante. En ese ejercicio, pues si usted suelta lo que le va a permitir llevarlo a otro nivel, imagínese. Entonces yo digo, cuando las personas regresan a la civil, si se puede decir así, como para hacerme entender, Ley Merman, el sentido de pertenencia es como un instrumento, un carro. Mire el sentido de pertenencia, ilustrémoslo de forma escuelera. Yo me voy a remontar cuando a mí me lo enseñaron en el colegio, en la escuela, en la primaria, creo que tercero, cuarto, quinto. Por allá empecé la memoria, intenté regresionarme y por allá los profesores lo ponían a hacer a uno carteles. Yo amo mi escuela, yo amo mi salón, yo amo mi aula, yo amo mi baño. Y nos hacían hacer carteles de principios y valores. Estaba religión, estaba ética en ese entonces. Sentido de pertenencia es que si usted tiene una bicicleta, el sentido de pertenencia le va a permitir a usted que posteriormente, más adelante, usted ya no quiere tener una bicicleta, sino que ¿qué quiere tener? Una moto. El sentido de pertenencia lo va a guiar a usted, lo va a orientar. Es un proceso psicológico. Esto es un proceso psicológico. Téngalo claro. Es algo que ya funciona en sus procesos mentales. O sea, eso ya está allí. Es más, hay parte de nuestro cerebro está ya programado para la sobrevivencia, para sobrevivir. O sea que él ya tiene incluido el chip del sentido de pertenencia, que siempre lo va a querer llevar a usted a lo mejor. Si usted se aferra a Dios, Dios siempre lo va a llevar a lo mejor. Las sendas del justo son como la luz de la aurora que van de aumento en aumento. Dios dice que quiere que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Yo no creo que el sentido de pertenencia, después de usted tener una bicicleta, quiera devolverlo a usted a que usted ande a pie. O más bien el sentido de pertenencia nos lleva a que si tenemos una bicicleta, pues posteriormente tengamos algo mejor. Puede ser una moto, o también puede haber un sentido de pertenencia que usted de bicicleta también puede saltar a carro, ¿sí o no? Sí, señor. ¿Estamos bien hasta allí?
Señor. Entonces yo estoy aquí parado. El sentido de pertenencia, voy a enlazar lo que decía la señora Gloria, ahora que alcancé a escuchar el aporte de ella. Yo veo aquí una pared sucia. Es blanca. A mí precisamente me gusta el color blanco. A mí me dicen, no, pinte de negro, que estos muchachos dañan, ensucian. Y por eso intentamos trabajar el sentido de pertenencia. Y por eso vuelvo y gasto en pintura blanca para que usted se acostumbre a que ese color hay que cuidarlo. Pero sorpresa, es más, voy a enfocarla porque esto es práctico, esto es vivencial. Voy a ver si, ay, aquí yo puedo, no me da para girar. Porque voy a enlazar con lo que dijo. ¿Sí logran ver esta pared? Sí, señor. Hace días, hace 2, 3 días, aquí yo mismo supervisé y estuve pendiente un par de días que quedara limpia. Yo no sé si la alcanzan a ver. Aquí yo mido el sentido de pertenencia o no. Sí, señor. Yo no mido el sentido de pertenencia con nada deslumbrante. Lo que decía la señora, si yo veo un papel, lo recojo. Si yo veo que esto no va aquí, lo recojo, porque es que eso es lo mismo que pasa en nuestra vida. Nosotros en nuestra vida estamos haciendo dos cosas muy importantes. Por un lado, barrido, limpieza, sacar una cantidad de cosas. Y por otro lado, colocar las cosas en orden. La tierra estaba desordenada, o sea, estamos ordenando el alma, y vacía. O sea, hay una cantidad de cosas que debemos llenarla de lo que debe ser, porque se llenaron de cosas que no necesitamos para la vida. Y por eso la droga nos ganó la batalla. Nos ganó la batalla. Hay gente que a mí me ha llegado a criticar y dice, este man tan picado. Sentido de pertenencia. Ya sé lo que es estar en el infierno. Y por allá voy cuando el Padre Celestial me envía a rescatar a sus hijos, a rescatar al que allá lo ha invocado, al que allá clamó y pidió auxilio. Dios pone un ángel. Pero hoy el sentido de pertenencia me permite que quiero estar bien, sin atropellar a nadie, sin pasar por encima de nadie. Quiero verme bien. Y eso mismo trato de inculcárselo a los muchachos. Pero a veces la constante, todo lo dañan, todo lo destruyen, todo lo acaban. Ahora da miedo alquilar una finca para que pongan una fundación ahí porque las entregan destruidas. La entregan acabada. Una vez me dijo una señora, me dijo, don Matías, les entregué una finca acondicionada con 100 camarotes y me la devolvieron con 80. Y los 20 solo sirven para leña. El sentido de pertenencia también podemos conectarlo con la autoestima. Pero ahí hay un reto y hay un desafío. Y me gusta esta frase. En rehabilitación no se trata solamente de estar en un lugar, de que usted llegó a la fundación. Ahí usted va por la cuota inicial. Sino de sentir que ese lugar también es mío. Vuelvo y le digo, yo logré comprender, logré dar la vida por una fundación que no era mía, que no era mi vida. Aprendí a amar esa familia, aprendí a amar ese lugar, aprendí a amar esas paredes, aprendí a amar a esas personas. Oiga, y me hacían llorar.
Y le voy a regalar un principio bíblico. La palabra de Dios no falla. Si usted se aferra y se apoya en la palabra, en esos principios, como hay principios clínicos, como hay principios terapéuticos para el mejor funcionamiento, para la superación, como hay principios también espirituales. Pero algún día entendí, me hicieron entender en una fundación, que el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo ponen. Esto es lo poco para usted que está en rehabilitación, pero después lo van a llevar a lo mucho. A usted no le van a entregar la herencia, no le van a entregar el botín suyo, si primero no lo prueban con el botín ajeno. A Moisés, que necesitaba salir de Egipto de la esclavitud, atravesó el desierto y necesitaba llegar a la tierra prometida, le hicieron un examen. Le dijeron, Moisés, vamos a ver qué tan bien cuida las ovejas ajenas, las ovejas de Jetro. Y lo probaron. Hasta por allá tuvo un cuadro en la zarza ardiente. Le dijeron, quita el calzado. Porque vieron que él era fiel con una casa, con un lugar, con una familia, con unas personas, con unas paredes, con unas puertas, que no eran las de él. Usted no se da cuenta que psicológicamente usted se está fortaleciendo y se está preparando para salir a disfrutar, para salir a cuidar. Primero su proceso de rehabilitación, pero para salir y cuidar todo lo que le van a entregar. Todo lo que va a recibir, así sea una casa, así sea una familia, así sea unos hijos, así sea unos padres, así sea un trabajo. Ayer tuve 3 cuadros. Uno muerto, uno recaído, sentido de pertenencia, recaído, en clase se quedaba dormido, se prestaba para las cosas, no trabajaba principios como la honestidad. Aquí cerquita, aquí donde estamos. En la sede del Vergel de Proyectando Generaciones. Permisivo, acolitaba cosas que no eran, se ponía de grupo alto, se ponía de servidor y hasta en las educativas, así, por ahí anda recaído. Vuelto nada, en menos de una semana, vuelto nada. Pero también tuve, ayer en un solo día, también la llamada de un personaje que hizo su proceso de rehabilitación con sentido de pertenencia. No con perfección. Fue una persona que también a veces trastabilló, tuvo dificultades, tuvo pensamientos de abandono, tuvo ganas de tirar la toalla, pero con lucha se sostuvo. Pero yo hoy le mido su sentido de pertenencia y por eso hoy está allá conquistando cosas, disfrutando cosas. Una vez incluso fueron al pueblo y un muchacho recogió una pata de marihuana. Y de una, mire, el hombre recogió eso del piso, y lo va a meter a la fundación. Va a contaminar la fundación, va a contaminar el lugar. Es que a veces no dimensionamos, hasta con un comentario, hasta con una actitud, hasta con un comportamiento. Usted contamina el lugar. Porque sí, el sentido de pertenencia nos permite recoger la basura, pero el sentido de pertenencia me permite a mí no dejarme contaminar a veces con la negatividad de otro, con la conducta de otro. En la fundación se mueve el malestar, la insatisfacción permite que personas rieguen veneno. Una manzana puede dañar 10, 15, 20 manzanas, porque estamos más predispuestos a veces a lo negativo. Yo aprendí en rehabilitación a ser tan selectivo.
Y había un árbol como este y una silla como este cuando yo me rehabilité, que le llamaban la silla de la murmuración. Y todos se iban para allá. Yo prefería irme a leer un libro, a estar con 2, 3 compañeros que con 10, 15, hablando del pasado, hablando de lo negativo, hablando de cómo se los pegaba, contando historias asombrosas. Yo prefería irme a edificar con 2 o con 3, que sí querían cambio real. Pero los que estaban por estar, porque aquí lo dice, en la rehabilitación no se trata de estar en un lugar. Ay, no, está en la fundación. No solo esta. Las fundaciones se han vuelto un círculo vicioso donde la gente va, engorda y sale a lo mismo. La más pupi, el porcentaje de recuperación es mínimo. Pero usted lo logra potencializar cuando desde aquí se le ve. Yo me acuerdo tanto de esa persona que también me llamó ayer. Hace rato no hablamos. No, bien, agradecido. Pero aquí esa persona era implacable. En todas las áreas que estuvo. Esto. Llegó a tener precisamente inconvenientes por eso, porque llegaba, eso no está bien, usted está fallando a la casa, usted está irrespetando la casa, usted está irrespetando las normas, eso no es y el pelado tenía un temperamento de alguna manera un poco difícil, tocaba canalizárselo, tocaba comprenderlo, a veces tocaba desarmarlo, pero yo siempre le decía, está psicológicamente preparándose para ir a defender lo suyo allá afuera, para ir a defender lo que le van a entregar allá afuera, para ir a defender su propio proceso. Yo por eso no arriesgo, no expongo mi proceso de rehabilitación. No lo expongo, porque me costó. Sentido de pertenencia, es mío, de nadie más. Entendí que lo que yo debo hacer, nadie lo va a hacer por mí. Pero ese es el coraje, eso es lo que yo le pongo. También creo que la señora Gloria que intervino ahora hablaba del amor, o alguien habló del amor, por ahí escuché la palabra amor. Claro, el amor es como un motor que te impulsa a más, a más. Cuando usted está enamorado, colocamos los ejemplos, a usted le piden una chocolatina y usted lleva la caja de chocolatinas. Ese amor es como un motor, como una fuerza que te lleva a ir más allá de tus posibilidades. ¿Quiénes se sostienen en esto? Yo veo personas que incluso han terminado su proceso de rehabilitación, pero no se desconectan del lugar. Quieren estar en la institución que sea. Vuelven, regresan, acuden, asisten. Buen tema. Me deja muy reflexivo. ¿Será que todas las personas, por acá hay como 100 fundaciones en Dagua, ¿será que todas las personas que están internas están trabajando el sentido de pertenencia? Psicológicamente, ese proceso se está afianzando y se está conectando porque hace parte de algo que ya está diseñado. Solamente que se había tergiversado, que teníamos esa distorsión. Pero tristemente toca decirles nuevamente, y se supone que estamos recuperando ese sentido de pertenencia. Haga esto así, cuide esto así, tienda la cama así, organice así. Y eso que estamos hablando de lo físico, pero a nivel mental, a nivel emocional, a nivel comportamental, hay sentido de pertenencia. Habrá que revisarlo. Yo creo que dejaríamos allí, Felipe, muy importante el tema, pero yo creo que hay que hacer más énfasis en esta frase. En rehabilitación no se trata de estar en un lugar, sino de sentir que ese lugar también es mío. Y tratamos de explicárselo.
Yo le digo a los muchachos, no está en su casa ahora es esta. Familia 1 es esta, la de allá es familia 2. Porque hay muchachos que están aquí, en cuerpo, pero su mente, su corazón está allá. Y hay papás que no ayudan a fortalecer ese concepto. Ay, hijo, me haces falta. Ay, hijo, quisiera tenerte. ¿Usted cree que esa persona va a aceptar lo que tiene que vivir aquí? ¿Va a aceptar que acá le toca lavar la ropa? Y toca principio de realidad. Que la terapia, qué pena, hombre, hoy yo como desconfundirlo a usted. Donde está su casa, está su realidad. Este es su primer hogar. Y si usted logra entenderlo, en este momento, el que usted tiene allá en la casa, en el barrio, el televisor, la nevera que tiene, pasa a segundo plano. Claro está, va a llegar un momento, cierto tiempo, donde usted termina el proceso de rehabilitación y las cosas vuelven a su estado original, sentido común, sentido de pertenencia. Entonces usted vuelve a coger la titular y ya este lugar pasa a ser suplente. Esa es la dinámica. Esa es la dinámica. Pero hay muchos chicos aquí, ay, que allá, que mi casa, que la comidita. Yo veo nomás esas mamás. Ay, le puedo llevar la comida de la casa. Todavía añoran lo allá. Pues, si yo añoro lo de allá, pues yo no voy a estar aquí. Con todo respeto, ¿no? Ay, le puedo llevar la ensalada que hace la abuelita de un muchacho. Que solo era la ensalada de la abuela. Y lo ideal es que aquí nos sembremos, echemos raíces aquí, cargue nuestro árbol de hartos frutos y que cuando vamos afuera llevemos hartos frutos, harta transformación, harta rehabilitación, harta sanidad. Por eso hay personas que vienen aquí a la fundación y lo único que se van es gordos. El sentido de pertenencia me permite a mí meterme conmigo mismo. Evaluarme a mí mismo si realmente estoy trascendiendo, si realmente estoy creciendo, si realmente estoy poniendo en práctica esas habilidades para la vida. Me disculpa un poquito la sinceridad y la honestidad. Pero creo que eso es el deber ser. Porque si no, usted va a seguir engañado. Mire, hoy en las fundaciones no hay sentido de pertenencia. En muchas. Pena decirlo. Y seguiré siendo crítico. Fuman cigarrillo. Deshonestos. Es un corrinche. Todo el mundo hace lo que quiere. Todo el mundo va donde quiere. Se han vuelto a las fundaciones un relajo. Y con todo respeto, hasta droga. Cuando usted vaya a buscar un centro de rehabilitación para su hijo, no busque el más bonito. Busque que tengan sentido de pertenencia, que amen la recuperación, que amen la rehabilitación. Y evalúe que los que están allí no estén en consumo. Terapeutas que de lunes a viernes son terapeutas y el fin de semana salen y se enrumban. Se soplan el fin de semana lo que no soplaron de lunes a viernes, se lo soplan sábado, domingo y el lunes o martes vuelven a recibir turno. Sentido de pertenencia por la sobriedad. Este camino de la sobriedad no es fácil, pero el sentido de pertenencia me ha permitido amarlo. Yo amo esto. Y le pido a Dios que todos los días me recargue por el amor por la terapia.
por el amor por estar ahí en la silla, por el amor que me confronten, por el amor que me hagan mejor persona, por el amor que me hagan ver mis defectos de carácter, por el amor que me digan esto y esto y esto. Quisiera estar todo el día en terapia, en crecimiento, en aprendizaje, en paz, tranquilo. A veces la dinámica de la vida y la dinámica social es que pues tú tienes que girar hacia muchas esferas. Aquí, sentidos. Usted solo funciona. Sus sentidos están enfocados solo en su sanidad, en su rehabilitación, en su restauración. Cuando usted vuelve a la vida normal, sigue en rehabilitación, pero desde otro lugar. A usted el trabajo, a usted la familia, a usted los amigos, la vida social, el entorno, el agite de la ciudad, de la calle, del barrio, lo hace soltar esto, lo hace olvidarse de la terapia. Yo hoy me olvido de todo a veces me olvido hasta de mi familia, a veces me olvido hasta de mí mismo, pero no me olvido de la terapia. No es que es lo que me permite vivir, no es que es lo que me permite sostenerme. Pregúntele a un diabético si no se toma la pasta. Y muchos, sentido de pertenencia, esto les empieza a oler maluco. Páreme ahí, papi, páreme ahí. Oiga la clase. Párela ahí, ahí tiene. ¿No le parece mejor oír esto? Ah, bueno. Ahí tiene, o necesita urgente. Esto edifica. Que no, que es que yo lo que necesito es trabajo. Con trabajo se han ido a soplar. No, que es que yo lo que necesito es una mujer. Con mujer se han ido a soplar. No, que yo lo que necesito es plata. No, que yo estoy aburrido, entonces necesito diversión. Con diversión vuelven a lo mismo. Sentido de pertenencia. Yo me acuerdo, sentido de pertenencia, que yo estaba en la cocina en la fundación, pero yo me llevaba mi grabadora. En esa época no había la tecnología que hay ahora. Y mientras yo picaba la cebolla, yo escuchaba las clases ahí, una grabadorcita, tocaba en cassette. En esa época existía, creo que el Betamax. Estaba apenas saliendo el DVD, el DVD. Y a veces y esas enseñanzas me hacían llorar. Cuando entraba el líder, ¿qué le pasó? Y decía, no, la cebolla, mijo, la cebolla. Pero eran las charlas. Era uno reflexionando, haciendo introspecciones, diciendo uno. Yo no sé cómo hay muchachos en una educativa recochando, jugando, haciendo triqui-triqui, haciendo dibujos, haciendo calaveras. Y estamos hablando de sentido de pertenencia. Ahora, uno en la fundación hace hasta un punto. De ahí para allá cada uno tiene que ser consciente. Y cuando usted esté allá afuera en la realidad, se va a dar cuenta si usted sembró, si usted puso buenas bases en el sentido de pertenencia. O si usted no cimentó unas buenas bases. Allá se va a dar cuenta. Convencido estoy siempre. El que siembra bien, recoge bien. El que siembra bien, recoge bien. Sembrar sentido de pertenencia a lo mejor. Pero muchos les coge la desidia. Todo el tiempo, el día de la visita, es lléveme, sáqueme, ya estoy listo, ya estoy preparado, estoy aburrido, estoy muy duro. Y hablamos de sentido de pertenencia. Creo que si hablamos de sentido de pertenencia, debemos ponerlo a practicar. Mire, ¿usted cree que el lugar donde yo duermo, donde yo vivo? Mire nomás, yo le voy a hacer el ejercicio. Sentido de pertenencia. Esto debe estar aquí, si es sentido de pertenencia, no sé si me ven. ¿Logran ver? Sí, señor. Sí, señor. Tendría yo que decirles, ¿esto va aquí? Porque yo estoy colocando lo que dijo doña Gloria ahora. Si veo algo, lo recojo. En cosas mínimas, pues. ¿Va ahí?
lo dañan, lo pisan. Y a uno que es el director, a uno que es el que quiere que la casa esté bien, se vea bien, pasan, lo pisan, la dañan, pero después, vea, no, es que se dañó. ¿Será que nadie dice, la dañamos? Que alguien me diga por qué en las fundaciones, voy a generalizar, la losa tiene que ser plástica. ¿Alguna mamá me puede responder de pronto, algún familiar? ¿Alguna mamá me puede decir de pronto? Me estoy yendo con el aporte de la señora Gloria, que ahora, ¿por qué será que tiene que ser plástica la losa de la fundación? Yo creo que por seguridad. Sí, sí, un punto de seguridad. Y otro punto, otra apreciación. Porque Sí, la quiebran, la pueden quebrar. Está bien, sí. Sí, mire, yo hice ese curso hace unos años. Hace por ahí 2 o 3 meses en una charla lo revivimos. Yo intenté poner toda la vajilla Corona. Perdí la batalla. Perdí la batalla. Y los muchachos no se pueden acostumbrar a eso. Yo les digo, así el lugar no sea el mejor, téngalo de la mejor manera. Tenga su entorno de la mejor manera. Quiera sentirse, quiera verse bien. Ámese. Conéctese con los que se tiene que conectar. Si yo quiero crecer, pues yo me tengo que conectar con personas que estén en mi mismo nivel o en un nivel superior. Pero si yo salgo a buscar los mismos compinches míos, ¿ahí hay sentido de pertenencia? Los mismos compinches de antes. Yo tenía 3 motos en la fundación para ser mandados. Y yo veía varios directores, colegas, que ellos decían, no, que vayan a pie al pueblo. No, Matías, me decían que vayan a pie. Y yo veía 1 hora de caminata, 2 horas de caminata, e iban a comprar algo para el jabón de loza. Y yo los veía bajando para el 30 a comprar el jabón, una esponjilla de brillo para lavar la loza. Yo decía, les toca que ir al pueblo a pie, por eso. Y yo me ufanaba de que no, yo les tenía sus moticos para que fueran en un momentico y vinieran. 3 motos. Me cansé de pagar 1 millón, 2 millones, el arreglo, las fundían, las dañaban, mantenían más baratas que buenas. Sentido de pertenencia, ¿ustedes qué creen? ¿Que tiene que ver con el sentido de pertenencia? También perdí la batalla. Al punto que pague 1 millón y pico, pague 2 millones, pague 400, pague 300. Una vez cogí uno a la puerta de la fundación, cangureándola. Al último yo dije, no puedo invertir más. Es más, de hecho, tengo una en un taller que ni la he reclamado. Aquí pueden dar fe de eso. Casi 2 millones de pesos. Y no había pasado un mes que ya le había hecho otra inversión por ahí de 1 millón de pesos más o menos y ya tocó volverla, la volvieron a dañar, ya 1 millón y pico. No me acuerdo de 1.600.000, 800. No sé si ahí está Giovanni, quiere dar el dato. ¿Por qué tiene que ser así si nosotros estamos en un proceso de crecimiento? ¿Por qué en la fundación todo tiene que ir con llave? Todo tiene que ir guardado, todo tiene que ir escondido. ¿Por qué tiene que ser todo con reja? Se supone que estamos recuperando el sentido de pertenencia. ¿Por qué toca ponerle código de barra a los panes, a los chorizos? Al paso que vamos hasta los granos de arroz. Yo quiero que pensemos en eso. El sentido de pertenencia conecta con muchas cosas, hasta con la confiabilidad. Cuando hay sentido de pertenencia, usted vuelve a ser una persona confiable.
Que no le vaya a pasar como le pasó a un amigo mío, Carlos Dorado. Gracias a Dios está sobrio. Le tocó hacer un proceso como de 4 años conmigo. No sé si esté hoy aquí, de pronto se conecta de vez en cuando. Y resulta que él fue a la casa, hizo la comida, aprendió a cocinar en la fundación. Él me recibió a mí en una fundación. Y recaía, no se podía parar. Yo llegué, sentido de pertenencia. A mí me dolía hasta dejar una hojita cuando yo estaba rastrillando, cuando yo estaba barriendo. Sentido de pertenencia. Esta semana entré al baño. ¿Será que la solución es que hayan más baños? Porque a veces se quejan. No, es que hay que hacer fila, hay que esperar la entrada. Pero si hay uno o dos, no lo cuidamos bien. Con todo respeto, me da pena, me da vergüenza, pero yo procuro ser práctico y directo. Sentido de pertenencia. El viernes, el sábado, quiero jugar un partido con el grupo y voy, miro y la cancha montada. Sentido de pertenencia. Me tocó primero el deber, primero la responsabilidad. Sentido de pertenencia. Está el desayuno, está el café, preocupados por el desayuno, por el café, pero no habían hecho una tarea. Sentido de pertenencia. Sentido de pertenencia, me da vergüenza, pero lo voy a decir porque si no, me estallo. Entro al baño donde hay un grupo grande, más de 20 personas, y en el baño había tremendo submarino. ¿Será que la excusa es que haya más baños? Sentido de pertenencia. Y he visto muchachos que tienen esta condición, que la recuperan, que la fortalecen. Y todo lo que gira por el lado de ellos es energía positiva, es luz. Empiezan a impregnar a otros con esa luz. Y se ve desde lo más mínimo. Desde lo más mínimo se empieza a ver reflejado. Su entorno, sus educativas, su enfoque. Recuerde, el proceso psicológico, cognitivo, se ve que está cursando un proceso, se ve que no solamente está haciendo proceso de rehabilitación de comida o de tiempo. Tengo 1 mes, tengo 8 meses, me faltan 2 meses, el otro mes me voy, ya vienen por mí. No está enfocado, no le preocupa eso. Es más, el que tiene sentido de pertenencia se suelta eso, quiere trabajar en él. Mire que yo me voy yendo porque me apasiona esto. Tengo un compromiso a las 10. Hasta voy a llegar tarde, me pueden echar. Pero bendito Dios, amo la terapia. Me enseñaron a amar la terapia y no me la enseñaron a amar con flores. No, quizá a veces no fue fácil. Amo lo que hago, lo hago con pasión porque quiero verme bien, quiero sentirme bien, quiero cuidar mi proceso de rehabilitación. Yo se lo digo a los muchachos. A nadie le dicen en la olla, usted está muy gordo, usted está repuesto, usted ya tiene carro, moto, no le vamos a vender droga. A nadie le dicen allá en la olla, usted tiene más de 20 años sobrio, usted estuvo en la fundación, usted hizo proceso de rehabilitación en la fundación, no te vamos a vender. Antes todo lo contrario. Entre mejor te vean, llegó la plata. Llegó el que va a gastar la rumba. Y saben que como usted va astemio, usted va reprimido de tantos años, ese día usted, mejor dicho, se consume, se fuma, se sopla lo que no ha soplado en tanto tiempo, en tantos meses. Lo vamos a dejar allí, no sé si le interesa el tema, ¿le parece bien? ¿Le parece que lo sigamos o lo cambiamos? Muy ¿Qué dicen los interesante el padres? tema, hay que seguirlo. Muy buenos Pero como días. son las Muy 10 interesante el tema, hay que seguirlo. y como me va a ganar un problema, porque tenía ya que estar a las 10 en un lugar y estoy aquí, pero vamos a hacerlo con la ayuda de Dios.
Que esto nos sirva para reflexionar, para pensar, para enfocarnos. Dios lo bendiga. Yo voy a dejar ahí dejaremos, Felipe. Nos volvemos a encontrar entonces en este espacio, en este lugar, el día lunes. Dios los bendiga. Chao, chao. Amén. Oiga, pues, vamos a